Estábamos con los atributos y hemos estado viendo que había atributos que no son comunicables y atributos comunicables de Dios. Y uno de los que vamos a dar hoy es un atributo comunicable, su fidelidad. Así que me gustaría que fuéramos a Isaías capítulo 25. Versículo 1. Isaías 25. Versículo 1. Jehová, tú eres Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. De eso se trata la fidelidad de Dios. De lo que Él dice es firme, permanece para siempre. Nosotros comprometemos muchas veces nuestras palabras, pero nuestras palabras se nos olvidan. Pero Dios lo que dice lo cumple. Lo que Él dice no solamente lo cumple en el momento concreto, sino que siempre se cumple. Y eso es la fidelidad. Dios es fiel. Como decíamos antes, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando hablamos de los atributos, cuando hablamos de las perfecciones de Dios, estamos respondiendo a una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo es Dios? Así que la fidelidad pues también nos va a hablar de cómo es Dios. Y Dios es fiel. Y por eso nosotros estamos hoy en la presencia de Él, porque es fiel a su palabra. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Uno es la perfección en sí, que es la fidelidad. El segundo es la evidencia. ¿Puedo yo demostrar que Dios es fiel? Y el tercero de los puntos es la consecuencia. ¿Puedo yo demostrar que Dios es fiel? Es el que he dicho antes. Y el tercero es la consecuencia. ¿Qué resultado trae a mi vida la fidelidad de Dios? Así que vamos a empezar leyendo un texto que se encuentra en Números 23, versículo 19. Número 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Vemos la fidelidad de Dios, como Dios es fiel. Lo que dice, lo ejecuta. Lo que dice, lo cumple. Es diferente, ¿verdad?, con nosotros los seres humanos. ¿Cómo se nos olvida constantemente aquellos compromisos que adquirimos de Él? Pero Dios no. Dios se compromete. Y veremos que su mayor o uno de los grandes compromisos era precisamente que nosotros pudiéramos adorarle y glorificar su nombre. Y eso implicó que tuviera que cumplir algo tan duro como ver a su hijo clavado en una cruz. Seguimos adelante. El Salmo 89. Salmo 89. Hoy tengo una Biblia que la leo de lejos. Es la Biblia de mi suegra, así que mira cómo está. Salmo 89, versículo 5. Bueno, voy a leer desde el 2. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Versículo 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Versículo 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Vemos en el 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Librará su vida del poder del Seol. Señor, ¿dónde están tu antigua misericordia que juraste a David por tu verdad?
vemos como Dios dice, se ha comprometido, pero cumple cada uno de esos compromisos que iban implícitos en sus palabras. Así que, y vamos al versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Fijaros, la fidelidad rodea a Dios. La gloria de su entorno es su fidelidad. Por tanto, todo lo que es Dios, o todos los actos de Dios, y en todos los actos de Dios está presente su fidelidad. Porque la fidelidad es la gloria que rodea a Dios. Así que todo lo que hace Dios lleva y está en su fidelidad. Dios es fiel. Así que nosotros tenemos la esperanza bien fundada, porque hemos puesto nuestra esperanza en este Dios que es fiel. Precisamente nosotros, que no somos tan fieles como deberíamos de ser. Sin embargo, su fidelidad hace que nosotros podamos estar en la posición en la que estamos. Su gracia está relacionado directamente con su fidelidad. Y aplicó la gracia precisamente porque nosotros íbamos a ser infieles. Nosotros no íbamos a merecer el favor de Él, ni lo merecemos. Pero aun sabiendo eso, sabiendo cómo éramos, Él permaneció fiel a liberarnos de la carga del pecado, aplicando todo lo que tenía que aplicar en su Hijo Jesucristo. Y esta mañana hemos estado recordando esos momentos tan tremendos, que lo hacemos todos los domingos y parece que no son importantes porque lo hacemos todos los domingos, pero lo hacemos todos los domingos precisamente porque son importantes que los recordemos, que en nuestra vida esté marcado por la obra que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Que cuando participamos del pan y del vino, recordemos de que Dios es fiel y cumplió su compromiso. Y además, ese compromiso nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha hecho santos para poder estar delante de su presencia con dignidad y poder darle la gloria y la honra al que obró por nosotros. Y esa es la maravilla del creyente, de que todavía no estamos en esa esperanza de estar en la eternidad con Dios, pero ya aquí podemos glorificar a Dios estando en su presencia y dándole la honra y la gloria por lo que ya ha hecho por nosotros. Ya no hay que hacer nada más, ya lo hizo Él en la cruz, porque Él es fiel. Y Él propuso, y ahora lo veremos, cosas que después cumplió. Fijaros, vamos a empezar con el primero de los puntos. La perfección. En sí, lo que es el atributo en sí, que es la fidelidad. Y lo define, algunos de los que he leído, dice, es la perfección por la cual Dios hace honor a su palabra y cumple todas sus promesas. Es la perfección, o el atributo, por la cual Dios hace honor a su palabra y cumple todas sus promesas. Vamos a leer algunos textos que nos llevan a ver esa fidelidad de parte de Dios. Es un atributo y van a ser unos textos que nos van a ayudar a entender cómo es Dios, a conocer más de Dios. Y de eso es de lo que se trata, de que cada día conozcamos más a Dios a través de sus atributos, porque eso nos va a dar todavía más garantía de saber que hemos creído en el Dios verdadero y que nuestra esperanza está bien fundada, porque el que dice, hace y ha dicho muchas cosas para nuestra salvación. Así que vamos a Lamentaciones. Me gustaría que un hermano o una hermana lo leyera. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3 y versículos del 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué bonito, ¿verdad? Son de estos textos que ponemos en los cuadros, pero ¿qué significado tan profundo tiene para nuestras vidas?
Esto recapacitaré en mi corazón. Es cuestión de recapacitar, de saber por qué estamos donde estamos. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. El poder esperar con seguridad, después de recapacitar, nos lleva a pensar de que lo que hemos hecho es lo correcto. Y lo correcto es que hemos creído en el que es fiel y va a llevar a cabo todas sus promesas. Y eso es lo que dice el texto. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Su fidelidad es grande, ¿verdad? Así que tiene que haber en nuestros corazones deseo de alabanza y adoración cuando leemos textos como estos que nos llevan a la realidad. Y la realidad es que, siendo nosotros los que merecíamos ser consumidos, ahora estamos no solamente consumidos, sino que hemos pasado a ser hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y tenemos las garantías, y ahí está nuestra esperanza, de que vamos a estar en la eternidad con Él. Hermanos, muchas veces, parece que estamos tristes porque nos están pasando, y estamos tristes porque nos están pasando cosas aquí en este mundo en el que nos toca vivir todavía. Y sufrimos, y eso es normal. Pero nuestra esperanza nos tiene que llevar a decir, esto pasará, y algún día estaré en la presencia del Señor, dándole la gloria y la honra, y entenderé por qué estoy pasando por estas circunstancias hoy, que no las entiendo. Vamos a otro texto, Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Así que conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, es decir, para siempre. Fijaros este texto. ¿Y cuántos textos nos hablan de esa fidelidad de Dios? Vamos a otro texto ahora en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos que ahora mirar hacia Dios y ver que el fiel, que ha hecho que su Hijo muera por los infieles como nosotros, estemos esperando, dice, fiel es el que os llama, al cual también lo hará. Llegue el momento, se cumpla el tiempo en el que pasemos el umbral de la muerte y estemos en su presencia. Pero tenemos garantizado todo porque Él es fiel, a pesar de que nosotros somos infieles. Fijaros, vamos a hablar de fiel e infiel. Nosotros somos infieles, pero somos considerados fieles desde el punto de vista que hemos sido limpios por la obra de Jesucristo. Porque el fiel murió por nosotros, los infieles. Y el lugar que Él le ocupaba, lo ocupamos nosotros. Y lo hemos cantado en la última canción. No ha salido regular, pero lo hemos cantado. Así que pasamos del primer punto, la perfección, que es la fidelidad, y ya sabemos lo que es la fidelidad. Dios cumple con lo que dice. Sus compromisos, con toda seguridad, se van a cumplir. Hemos visto a lo largo de la historia cómo se han ido cumpliendo cada uno de los compromisos que Dios adquirió con el ser humano.
Cada una de sus palabras se han ido cumpliendo cuando llegó el tiempo. Así que cuando llegue el tiempo, de lo que falta por cumplirse, se cumplirá con absoluta seguridad. Y esa es la garantía de nuestra esperanza. Esa es la esperanza que hemos depositado en nuestro Dios, porque Él es fiel. La segunda es la evidencia. ¿Puedo yo demostrar que Dios es fiel? ¿Podemos demostrar que Dios es fiel? Yo puedo demostrarlo con mi propia vida y cada uno de vosotros lo puede demostrar con vuestras propias vidas, solamente mirando hacia atrás, viendo cuando tuvimos ese encuentro personal con Él y lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia de nuestra vida, nos damos cuenta de que Dios verdaderamente es fiel. Pero vamos a ver algunos textos bíblicos. Y vamos a Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Hablábamos antes del cumplimiento del tiempo. Aquí dice, pero cuando vino, versículo 4, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Lo que hemos estado contemplando esta mañana, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora vamos a recordar en estos días la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, sabiendo cómo iban a suceder las cosas, aún así nos creó y nos dio la capacidad de tomar decisiones. Y el hombre tomó la decisión de desobedecerlo y rompió la comunión con Dios. Pero Dios quiere tener comunión con el hombre y la va a tener eternamente. Y tuvo que establecer un plan para que, sin dañar su justicia, sin dañar su naturaleza, pudiera nuevamente reconducir la situación a poder tener esa relación íntima con el hombre que estaba en el Edén antes del pecado. Y eso conllevó el comprometerse en hacer unos actos. Y ese compromiso llevaba precisamente a la cruz. Pero eso lo tenía que meter en el tiempo, tenía que suceder en el tiempo. Y cuando llegó el tiempo, dice el texto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando Dios había fijado que pasara, pasó. Y ese es nuestro Dios fiel. Cuando Él fija las cosas, pasan. Nosotros podemos en nuestra agenda poner muchas cosas y no las cumplimos. Dios cumple todo lo que tiene en su agenda. Todo, absolutamente todo lo que Dios tiene en su agenda, hablando en términos que podamos entender, se van a cumplir en el momento exacto. Así que vemos este texto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, lo que ahora somos hijos, por su fidelidad. Somos hijos por la fidelidad de Dios. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, nuevamente aparece la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que vemos que Dios es fiel, y la pregunta era, ¿puedo yo demostrar que Dios es fiel? ¿Podemos demostrar que Dios es fiel? Sí, puedo demostrarlo, porque ahora puedo estar delante de la presencia de Dios como alguien que dignamente lo puede hacer delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, aun siendo todavía pecador, porque Él cumple su palabra. Y lo que conllevaba eso era, ni más ni menos, que la segunda persona de la Trinidad se encarnara y muriera en una cruz para sustituirme a mí, que era el merecedor de la carga del pecado. Así que vemos en el versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y en 2 de Tesalonicenses, y ya
será el último que veamos de este punto, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Hemos dicho que los infieles somos fieles delante de la presencia de Dios, porque el fiel murió en la cruz por nosotros. Fijaros el texto este. Pero el fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. No solamente inmerecidamente hemos estado en la presencia de Dios, merecido después, porque Dios a través de su Hijo lo ha hecho merecido, pero inmerecidamente. Nosotros somos salvos por gracia, ninguno de nosotros merece estar delante de la presencia de Dios. Pero no solamente tenemos la posibilidad de estar delante de su presencia, sino que además Él nos guarda del mal. Él cuida de nosotros, porque Él es fiel y sabe que tiene que cuidar de nosotros, porque nosotros, en nuestra infidelidad, ya lo hubiéramos dado la espalda. Y de hecho lo hemos hecho más de una vez pecando. Así que el fiel, como es fiel, y va a cumplir su palabra, hace que tenga que guardarnos también de las situaciones en las que llegamos. Él cuida de nosotros, para que su fidelidad siga adelante. Porque nosotros somos infieles. A veces cuesta expresarlo, pero el sentimiento que tengo a veces es decir, ¿qué sería de mí? Lo cantamos muchas veces. Si Dios no estuviera constantemente cuidando de mí. ¿Cuántas veces me he despistado en la vida? ¿Cuántas veces nos despistamos en la vida? Volvemos a ser el viejo hombre, de actuar conforme a nuestra mente y no conforme a la mente de Dios. ¿Qué sería de mí si el Espíritu Santo no estuviera constantemente obrando en mí? ¿Qué sería si Dios no cuidara de mí? Así que este texto, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y vamos al tercer punto y último. La consecuencia. ¿Qué consecuencia trae a mi vida la fidelidad de Dios? La primera es esta. Dios es fiel y eso garantiza de que yo tengo una eternidad con Él. Y voy a pasar por situaciones en las que, como he dicho antes, resbale. Pero Él me fortalece y cuida de mí, como decía el texto. Me fortalece y cuida de mí. Y el Espíritu Santo constantemente me está advirtiendo de las situaciones que tengo por delante que son peligrosas. Solamente que a veces no quiero escucharlo. Y los creyentes a veces no queremos escucharlo, pero el Espíritu Santo siempre nos advierte de aquello que está en contra de Dios. Así que es necesario que limpiemos nuestros oídos. ¿Y cómo podemos limpiar nuestros oídos? Yendo constantemente a la presencia de Dios. Si queremos oír a Dios, es necesario que vayamos a su presencia. ¿Qué ocurre cuando queremos oír a alguien? Vamos a su presencia. Si queremos oír a Dios, tenemos que estar en su presencia. Eso implica compromiso de oración y lectura. Preguntándole a Él a través de la oración y escuchándolo a través de su palabra. ¿Cuánto tiempo necesitamos echar delante de la presencia de Dios? ¿Qué consecuencia trae a mi vida la fidelidad de Dios? En primer lugar, Gálatas, capítulo 2, 20. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué consecuencia trae la fidelidad de Dios?
de que yo sea fiel a Él. Si ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y queremos ser semejantes a Él, evidentemente podremos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, como dijo Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, la primera de las consecuencias es que sea semejante a Cristo. Que puedan ver en mí, la gente, un reflejo de cómo es Cristo. De que yo sea tan atractivo para la gente por lo que hago conforme a mi realidad como cristiano, de que quieran conocer el que produce en mí esa reacción. Cuando me vea a mí o a cualquiera de vosotros diga, yo quiero ser como él, así que voy a ir al maestro que le ha enseñado a ser así. Y sea un deseo de cualquiera que habita al lado nuestro, que vive al lado nuestro, de querer conocer a aquel en el que hemos puesto nosotros los ojos, en Jesús. Porque Él es fiel. Y nosotros tenemos que ser fieles a Él para que demos un reflejo de cómo es Él. Nuestra fidelidad va a mostrar su fidelidad a este mundo. Porque si gente como nosotros hemos podido cambiar nuestras vidas, ellos también podrán cambiarlas si fijan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otro texto en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué consecuencia? El que seamos fieles hasta el final. Ya somos hijos de Dios. Ya tenemos garantizado el estar en la eternidad con Dios. Pero tenemos que ser fieles hasta la muerte, porque la muerte solamente es un acelerar el paso para estar en la presencia de Dios. Es difícil entenderlo, pero muchos de nuestros hermanos se nos han adelantado. Y se nos han adelantado porque le han aplicado cárcel, sufrimiento y demás. Pero ellos ya están en la presencia de Dios. Ya están gozándose en la presencia de Dios, porque han sido fieles hasta la muerte. Y Dios es fiel para cumplir su promesa. Salmo 31, 23. Voy leyendo algunos textos, pero hay tantos. Alguien que lo lea. Salmo 31, 23. Yo iré buscando el siguiente. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. A los fieles guarda Dios, Jehová. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo del 7 al 11. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y va a cumplir todo. Y Pablo estaba tan convencido de la fidelidad de Dios que a él no le quedaba más remedio que ser fiel a Dios. Y nosotros tenemos que estar en esa misma situación de Pablo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que estar en la misma seguridad y con la misma esperanza de que podamos decir esto al final de nuestros días. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque lo que me faltaba, ese Dios que cuida de mí, lo ha hecho. Y cuando me he caído, Él me ha levantado. Y cuando no llegaba, Él me ha dado fuerza. Los méritos no son míos, son de Él. Pero ha llegado el tiempo en el que puedo decir, he peleado, he peleado, he peleado. Nos toca pelear, hermano. Es tiempo de que peleemos la buena batalla.
de que mostremos que realmente somos hijos de Dios con nuestro comportamiento. Que nuestra fidelidad a Dios muestre la fidelidad de Dios. Que lo que Dios ha provocado en nosotros con el atributo de la fidelidad implique que nosotros somos fieles. Y vamos al último texto en Isaías, capítulo 50. Isaías 50, versículo 10. 10. 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tiniebla y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Confíen en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hermanos, nosotros tememos a nuestro Dios. Sabemos que nos falta muchas veces la fuerza. Sabemos que el enemigo nos pone infinidad de obstáculos en el camino para intentar derribarnos. Pero nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Y esa seguridad de la salvación no es para que permanezcamos impasibles, tranquilos, sin hacer nada, sino precisamente para que nos comprometamos. Porque el fiel nos pide que seamos fieles. Y ser fiel implica el arriesgar, en algunos casos, nuestras propias vidas. Pero no hace falta tampoco en España arriesgar las vidas. Lo mismo tenemos que arriesgar nuestro trabajo para ser fieles. Lo mismo tenemos que arriesgar otras cosas en nuestra vida por ser fiel. Nos toca hacerlo. Y el fiel ya recompensará lo que perdamos. Lo más que podemos perder es la vida y es ganar el estar en su presencia. Y eso es lo que entendió Pablo. Por eso no le daba miedo el perder la vida. Y de hecho luchaba. El irme contigo es buenísimo, el quedarme también porque tengo que presentar el Evangelio. Pablo estaba en una situación en la que decía, venga lo que venga, aquí estoy. Y esa es la postura que tenemos que tener los creyentes. Tenemos la esperanza y la seguridad de que si tenemos que cruzar el umbral de la muerte, vamos a la presencia de Dios. Y si no, tenemos que estar aquí diciendo, Dios me salvó y me espera. Lo vamos a dejar aquí.